La iglesia de San Roque es una iglesia católica en Lisboa. Se construyó a finales del siglo XVI, en colaboración con Alfonso Álvares y Bartolomeo Álvares. Perteneció a la Compañía de Jesús, siendo su primera iglesia en Portugal y una de las primeras iglesias jesuitas del mundo. Fue la iglesia principal de la Compañía de Jesús en Portugal durante más de 200 años, antes de que los jesuitas fueran expulsados del país en el siglo XVIII. Sobrevivió al terremoto de 1755, resultando prácticamente ilesa. La fachada, sencilla y austera, sigue los cánones impuestos entonces por la Iglesia reformada. Su interior fabuloso contrasta con la modesta fachada. Posee la más rica decoración de todas las iglesias de Lisboa. Para centrar al fiel en la misa, tiene una sola nave, según la concepción de la doctrina jesuita. El retablo del presbiterio tiene características manieristas. Consta de pares de columnas corintias, muy decoradas en los capiteles, en los 4 nichos frontales, imágenes de los principales santos de la Compañía de Jesús: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Luis Gonzaga y San Francisco de Borja. Bajo el suelo de la capilla hay tumbas de don Fernando Martins de Mascareñas, obispo del Algarve, de 1596 a 1616, así como la del primer patriarca de Lisboa, don Tomás de Almeida, fallecido en 1754. El techo está sostenido por una estructura de vigas de madera, con artísticas pinturas representando el Apocalipsis, pretendiendo imitar la bóveda de una cúpula. Es el único ejemplar lisboeta que queda de los grandes techos manieristas. El trampantojo de la pintura simulando bóvedas tiene cierto parecido con el que pintó el padre Andrea Pozzo en la iglesia del Jesús de Roma. Hay 8 capillas insertadas en las arcadas laterales, cada una con su historia y decoración representativa de su época. Esta capilla fue construida y decorada por la Congregación de Nobles, como se muestra en una lápida en la pared lateral derecha. Tiene una decoración manierista, sobria y equilibrada, similar a la del presbiterio. Encima del altar hay 3 esculturas policromadas del siglo XVII que representan a la Sagrada Familia. Hay 2 pinturas laterales del siglo XVII, Adoración de los Reyes en el lado derecho y Adoración de los Pastores en el izquierdo. La capilla fue instituida por Pedro Machado de Brito, quien dejó un legado a la Compañía de Jesús, con instrucciones para que sus descendientes fueran enterrados aquí, teniendo como albacea la Cofradía de la Misericordia de Lisboa. En el nicho central está la imagen tallada de San Antonio con el Niño, policromada y estofada. Lateralmente 2 pinturas al óleo sobre lienzo del siglo XVIII, del pintor Vieira Lusitano, que representan el santo que predica a los peces y la tentación de Santo Antonio, parcialmente destruida por el terremoto de 1755 y posteriormente redecorada con elementos del barroco final. El techo presenta frescos neoclásicos del XIX. Francis Tergian fue un recursante católico inglés, enterrado bajo el púlpito del oeste, entre las capillas de San Antonio y de la Piedad. Capilla fundada en 1613 por Martín González da Cámara. Está enterrado en ella. La decoración del retablo tuvo lugar entre 1707 y 1716, por iniciativa de la Congregación de Nuestra Señora de la Piedad. Como tema central presenta el Calvario, rodeado por una corona de ángeles sobre un fondo de estuco pintado, que representa los muros de Jerusalén.
Sobre la imagen de Nuestra Señora de la Soledad descansa una piedad tallada en madera y policromada del siglo XVII. En los laterales, dos esculturas de San Longinos y Santa Verónica. En la vitrina, debajo del altar, hay una escultura del siglo XIX, de Nuestra Señora de la Muerte Feliz. El órgano es barroco, tiene 1694 tubos. Se encuentra en la galería del coro sobre la puerta principal. En un principio se instaló en la iglesia del monasterio de San Pedro de Alcántara. En la década de 1840 se trasladó aquí a San Roque, instalándose en el crucero este y oscureciendo el altar de la Anunciación. Se cambió a esta galería del coro en la década de 1890. Esta capilla fue encargada en 1740 por el rey Juan V. Al terminarla se dijo que era la capilla más cara de Europa, financiada con el oro y otras riquezas que llegaron a Portugal desde Brasil. Los diseños y el material fueron ensamblados bajo la dirección de los arquitectos Luigi Vanvitelli y Niccolo Salvi. Vanvitelli modificó su diseño original, de acuerdo con dibujos enviados desde Italia por el arquitecto João Frederico Ludovice. Cientos de artistas y artesanos diferentes trabajaron en su construcción. Todo el retablo se montó y se construyó en la iglesia de San Antonio de los Portugueses en Roma, a partir de 1742, consagrado por el Papa Benedicto XIV en diciembre de 1744. En 1747, todo el retablo se desmanteló y se transportó en 3 barcos hasta Lisboa, montándose aquí en San Roque, en lo que antiguamente era la capilla del Espíritu Santo del siglo XVII. Los paneles laterales Anunciación y Pentecostés y el panel central Bautismo de Cristo, así como el suelo, son mosaicos realizados con diminutas teselas de piedras de colores naturales. El conjunto de la capilla es una obra de arte italiana completa y uniforme. En estos 2 altares relicarios están los santos mártires hombres a la izquierda o el lado del Evangelio, y los santos mártires mujeres a la derecha o lado de la epístola. El tema central de este altar es la cuna del Niño Jesús. El pesebre de plata grabado es en forma de relicario. Contiene fragmentos de madera de la cuna de Santa María la Mayor de Roma, entregado por el Papa Clemente VIII al padre João Álvares, asistente de la Compañía de Jesús en Portugal. Este altar está en la antigua capilla de Nuestra Señora del Exilio, en el crucero derecho. Se llama así porque alberga una pintura manierista de Gaspar Díaz, cuyo tema es la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Destruido en el siglo XVIII y más tarde oscurecido por el órgano de tubo barroco de Cerveira, el altar fue reconstruido en la década de 1890. Don Antonio Castro, sacerdote de San Roque, pidió que se construyera este altar como su tumba. También pidió que su familia y su maestro en el colegio de Coimbra, el famoso filósofo jesuita Francisco Suárez, fueran enterrados aquí. En el lugar de la iglesia hubo anteriormente un cementerio, donde se enterraban las víctimas de la peste. San Roque es considerado el santo protector contra esta enfermedad. En este lugar se construyó una pequeña iglesia para su devoción en 1506. La capilla se fundó en 1636. Originalmente fue dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, posteriormente a Nuestra Señora de la Concepción y alivio para los de agonía.
La reja de hierro forjado fue erigida en 1894, cuando el sacramento fue trasladado del altar mayor a esta capilla. La decoración actual data de finales del siglo XVII y principios del XVIII. La pieza del altar fue tallada por el maestro de Lisboa, Matías Rodríguez de Carvalho. El encaje barroco portugués y la corona de cabezas de ángel flanqueando la escultura central de Nuestra Señora de la Asunción datan del siglo XVIII. En el altar hay una serie de bustos relicarios, muchos con conexiones de la Compañía de Jesús. El mármol en el tercio inferior de las paredes fue realizado por los maestros albañiles de Lisboa, José Freire y Luis dos Santos. Se terminó en 1719. Esta capilla es diferente de las otras. Clásica en estructura, combina elementos arquitectónicos geométricos. Refleja el gusto contemporáneo del estilo nacional. La altura de la imagen tallada en madera policromada es la misma que tenía el santo, 1,40 centímetros de altura. La aparición del ángel a San Roque en la pared lateral izquierda es una de las mejores obras del pintor manierista Gaspar Díaz. La capilla, fundada en 1634, honra al primer misionero jesuita en la India y el Lejano Oriente, San Francisco Javier, 1506-1552. Esta capilla se inició el 1 de abril de 1634, supervisada por la Hermandad de Nuestra Señora de la Doctrina, compuesta en su mayoría por artesanos. La imagen central, tallada en madera y policromada, representa a Santa Ana, con la Virgen María en sus brazos, es decir, la Virgen Niña siendo adoctrinada por su madre. La sacristía es importante, por ser una de las primeras construidas por la Compañía de Jesús, concebidas de acuerdo con las recomendaciones litúrgicas que emanaron del Concilio de Trento. Las paredes están casi completamente cubiertas con 3 filas de pinturas, dispuestas en frisos superpuestos. En los laterales hay 2 valiosos y grandes muebles, con cajones hechos de palisandro, cubiertos de ébano e incrustaciones de marfil. La bóveda redonda del techo contiene emblemas con símbolos bíblicos alusivos a la Virgen María. El Museo de San Roque fue uno de los primeros museos de arte que se crearon en Portugal. Se inauguró el 11 de enero de 1905, con el nombre de Museo del Tesoro de la Capilla de San Juan Bautista, en homenaje a la importante colección de arte italiano que llevó a su creación. Está situado desde su apertura en el edificio de la antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Lisboa, que junto a la iglesia de San Roque había sido donada a la Santa Casa de la Misericordia en 1768. Ocupa el museo la zona central del edificio, transformado en gran medida en su interior durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aún se conserva el claustro antiguo de la portería, de su origen, del siglo XVI y XVII, en torno al cual actualmente se encuentran las áreas de exposición permanente. Ha sufrido a lo largo del siglo XX diversas remodelaciones, adaptándose a los cambios que experimentaba la museología. La reforma mayor se llevó a cabo entre 2006 y 2008. Gracias a esta se pudo ampliar el museo, duplicando la superficie de exposición permanente. La exposición permanente traduce la historia del lugar donde se encuentra el museo, desde la construcción de la ermita de San Roque hasta la instalación de la Misericordia de Lisboa, tras la donación real de José I. El recorrido de la exposición se organiza en torno a 5 núcleos, dispuestos según una lógica cronológica,
En primer lugar, el dedicado a la ermita de San Roque. En segundo lugar, el dedicado a la Compañía de Jesús. A continuación, los núcleos de arte oriental, del tesoro de la capilla de San Juan Bautista y de la Misericordia de Lisboa. A partir de la entrada se llega al atrio, donde se encuentra la recepción, la tienda y la cafetería-restaurante, desde la que se accede directamente al claustro. En este espacio se proyectó un diseño de arquitectura paisajista en torno a un espejo de agua cuadrangular, rodeado por 4 especies de bambúes, en alusión a la presencia jesuítica en 4 continentes. En el año 1901, la fachada principal sufrió profundas alteraciones, de la mano del arquitecto Adaés Bermúdez.